Dios les bendiga, Dios bendiga una vez más a cada uno de los que se van a conectar a este devocional. Dios bendiga sus vidas de una manera especial. Bienvenido Oscar, bienvenido Pota y cada uno de los, bienvenida Rosy, cada uno de los que se van conectando. Quiero meditar en la palabra de Dios unos minutos, gloria al Señor, y quiero predicar un rato, un momento bajo el tema armas espirituales. Aleluya, tenemos la palabra de Dios que yo creo que es la mejor arma que nosotros podemos tener. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo devocional. Y quiero compartirles rápidamente la palabra de Dios. El tema que estaremos meditando es armas espirituales. Quiero leer la palabra en Segunda de Corintios, allá en el capítulo, gloria a Dios, en el capítulo número 10. En el versículo 3 dice la palabra así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice el versículo número 5, derribando todo argumento, dice la palabra, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dios les bendiga. Inés Vanega, Dios te bendiga. Bienvenida, Lai. Vamos a hacerle una invitación, tal vez se conecta también. Y quiero meditar a través de esta palabra, hermanos. El tema que estaremos meditando es armas espirituales. Son las armas que nuestro Dios a nosotros nos ha entregado. Aleluya. Las armas, la palabra de Dios es una de las armas más poderosas que nuestro Dios ha podido entregarnos. Y yo creo, hermanos, que la victoria en nuestra vida cristiana es el resultado, hermanos, de aquello que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Y es el requisito divino que nosotros, hermanos, necesitamos en esta guerra espiritual. Y es algo, hermano, que estas armas que nosotros tenemos son divinas, no son de este mundo, sino que tienen el poder divino, hermano, para derribar toda fortaleza, hermano, del enemigo. Cuando nosotros meditamos, hermano, en esta palabra, podemos ver, hermanos, que una vez que los israelitas habían cruzado la tierra prometida, hermano, podemos ver cuando ellos iban de camino cruzando, se enfrentaron a la impresionante fortaleza de Jericó. No sé cuántos han escuchado esa palabra, no sé cuántos la han leído. Ellos se habían enfrentado a semejantes murallas, a semejante fortaleza en Jericó. Y los recursos y las armas con que contaban, hermano, no eran suficientes. Aleluya, no eran suficientes para semejante ejército que había en ese lugar. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Para tomar esa ciudad no tenían tal vez los recursos suficientes, hermano. Aleluya. De ningún modo hubiese sido posible que estos hombres pudieran ganar si Dios no estaba de su lado, si Dios no estaba en medio del asunto, hermano. Y es que cuando Dios está de nuestro lado, hermano, nosotros ganamos esa batalla. Cuando Dios está de nuestro lado, hermano, aleluya, las cosas, hermano, aleluya, Dios nos ayuda en todo, hermano, y siempre, hermano, nos da una salida. Cuando yo medito en esta palabra, yo puedo ver, hermano, cómo nuestro Dios al pueblo, a este pueblo le dio la victoria y lo coronó, hermano, aleluya. Y ese fue el resultado, hermano, cuando miramos de la intervención del ángel del Señor y la provisión divina y poderosa, que es la cual son, hermano, las armas espirituales. Bendito sea Dios.
El arma de su nombre es nuestra autoridad, ¿sabía usted? Aleluya, cuando usted proclama el nombre de Jesucristo, aleluya, ese nombre tiene peso. Jesús de Nazaret. Ese nombre tiene, hermano, autoridad. Cuando nosotros, hermano, a través de esta palabra hablamos, hermano, de autoridad, es necesario tener presente el plano espiritual de la palabra de Dios. Y hay diversos tipos de autoridades, la cual nosotros, hermanos, tenemos que ir conociendo a través de estas enseñanzas. Podemos entender, hermanos, por un lado hay una autoridad que nos representa. Esa autoridad, hermano, que nos representa se llama Jesucristo. Hablar del nombre de Jesucristo, hermano, yo creo que no es hablar en vano. Aleluya. Porque nosotros, hermanos, somos sus hijos. Y dice que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros meditamos, bendito sea Dios, podemos ver que es Él el Señor de señores, como lo declara Pablo. Aleluya, aquí en esta palabra poderosa en Filipenses 2, 9 y 10. Al invocar el nombre de Jesús, tomamos su lugar, hermano. Aleluya, y usamos su autoridad. Aleluya, no para gloriarnos nosotros mismos, sino para que la gente mire, aleluya, y el enemigo pueda quedar derrotado. Aleluya. Podemos ver el nombre de Jesús, hermano, como si Él estuviera presente en el preciso instante y actuando con todo su poder, hermano, en cualquier circunstancia. Podemos ver que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos cubre. Podemos ver que la sangre de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra nos limpia, hermano, nos cuida, nos santifica la palabra de Dios. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo, hermano, lo expresa. Dice que somos embajadores. Aleluya, no sé cuántos de los que están ahí. Yerania, Dios te bendiga. Bienvenida al live. Bienvenida. Dios bendiga a tu familia, a todos los que te rodean. Hermano, el apóstol Pablo, allá en la carta a los Corintios, en el capítulo 5, 20, dice que somos embajadores de Cristo, hermano. Aleluya, somos real sacerdocio. Somos nación santa, dice la palabra. Aleluya. Por otro lado, hermano, podemos ver que hay una autoridad delegada de parte de Dios. Porque la autoridad, hermano, no depende de nosotros. La autoridad no depende de mí. La autoridad depende de Dios. Bendito sea Dios, una autoridad que solamente la puede dar Jesús. Y a su nombre. Aleluya. En Marcos podemos ver en el 16, 17, que podemos ver que ahí nos enseña y podemos ver cómo la palabra de Dios es importante notar, hermano, a través de esto, que la autoridad que el Señor nos delega, esa autoridad es la misma autoridad que Él ejerció y es la misma que ejerce sobre toda la realidad creada. Aleluya. Sobre todo lo que se mueve en la tierra, sobre todo lo que hacemos. Aleluya. No es una autoridad menor. No es una autoridad de segunda o de tercera, hermano. Aleluya. Es la misma autoridad con la que nuestro Señor Jesucristo venció al maligno. Es la misma autoridad con la que nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás. Aleluya. El arma de su palabra es nuestra espada, hermano. Esta que tenemos aquí. Aleluya. Con esta palabra, hermano, esta es una arma poderosa. La espada es nuestra espada. Aleluya. La palabra de Dios es la que da vida, hermano. Por eso decía la palabra salmista: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque es la palabra, hermano, la que nos enseña el camino. Es la palabra la que nos edifica, hermano. Y podemos ver que nuestro Señor Jesucristo
venció, hermano, a Satanás por su palabra, la palabra de Dios, y venció la tentación del enemigo. ¿Cuántos recuerdan allá en Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu? ¿Cuántos recuerdan que Jesús fue tentado ahí en el desierto? ¿Y qué decía siempre nuestro Señor Jesucristo cuando Satanás venía a tentarle? ¿Qué le decía? Escrito está, escrito está, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Entonces podemos ver que Jesús reprende, Jesús contradice lo que Satanás le estaba tentando en el preciso momento. Y de esa misma manera, hermano, tenemos que hacernos nosotros, hermano. Muchas veces nuestras mismas concupiscencias, nuestra misma maldad, hermano, nuestras mismas cosas, hermano, nuestros mismos deseos, el deseo de los ojos. Y esas cosas, hermano, nuestras mismas concupiscencias, aquel pecado que nos asedia, aquel pecado, hermano, que nos tenta, aleluya, nos seduce, hermano. Entonces, hermano, cuando esos pensamientos vienen a la mente, hermano, tenemos que soltar la palabra de Dios. Aquel pensamiento de aquella mujer o aquel hombre que está luchando, hermano, por serle fiel a su esposo. Aquella mujer o aquel hombre que está luchando por serle fiel a su esposa. Y de repente le llega un mensajito tentador, hermano. Un mensajito de una tercera persona. Entonces, hermano, cuando vienen estas cosas, hay que usar la palabra de Dios. Hay que usar la palabra de Dios y empezar a meditar en la palabra de Dios. Porque el enemigo te dice, hacelo una vez más. Nadie se va a dar cuenta. Pero la palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, hermano. Entonces siempre, hermano, tenemos que contrarrestar las tentaciones, las debilidades. Aquello que pueda venir a nuestra mente, hermano, que pueda venir a minar nuestra mente, tenemos que llevarlo a la obediencia de Cristo a través de la palabra, hermano. Y esa es una de las armas más mortales, hermano. Nosotros, hermano, créanme lo que le estoy diciendo. Tal vez para muchos ya los aburrimos con la misma palabra, pero créanme esto que le digo, nosotros no podemos vencer a Satanás, aleluya, por nuestra propia cuenta, hermano. Tenemos que hacerlo a través de la palabra de Dios. Aquella palabra, hermano, usada bajo la guía del Espíritu Santo, hermano. Solo podemos hacerlo a través del Espíritu Santo, hermano. No por nuestra propia fuerza o por lo que nosotros podamos hacer, hermano. Porque Él nos da esa autoridad sobre Satanás. Su palabra es el arma más segura, hermano. La oración, hermano. Su palabra es el arma más segura. Porque lo que Dios dice es cierto. Hermano, lo que Dios dice se cumple. La Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, pero su palabra sea veraz. Su palabra sea verdadera, hermano. Aleluya, su palabra es un arma, es el arma más segura, hermano, que nosotros podamos tener para contrarrestar los ataques de Satanás. La Biblia dice, hermanos, que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, dice la palabra. No las podemos ignorar. Bendito sea Dios. ¿Sabe usted, hermanos, que lo que nuestro Dios promete, Él lo cumple? Lo que Dios promete a través de su palabra, Él lo cumple. Porque Él no es hombre para mentir. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él lo cumple. En Números 23:19 lo dice, hermano. Su palabra es el arma, hermano, más efectiva. Bendito sea Dios.
Cada vez que salimos al campo de la batalla a pelear en su nombre, lo hacemos a través de la palabra de Dios, hermano. Podemos usar otra arma. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Podemos usar otra arma, hermano. El arma de su fe, que es nuestra victoria, hermano. Aleluya. Todo el que tiene la fe en Cristo tiene victoria, hermano. Dice que, aleluya, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la palabra, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Oiga, en Cristo Jesús, no en el hombre, no en el pastor, no en el evangelista, no en aquel que me gusta cómo predica, sino solamente puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice en Primera de Pedro 5, 8 y 9, podemos leer, hermano, que Satanás, hermano, aleluya, él busca la manera de querernos matar, el que busca la manera de quererlo eliminar. Dice que anda, dice, como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda como león rugiente, buscando, hermano, aleluya, a quien comerse, a quien eliminar, a quien quitarle la vida. Él anda rondando, hermano. Bendito sea Dios, resistándolo, manteniéndose. ¿De qué manera nosotros podemos, hermano, eliminarnos? Resistiéndonos a la tentación, manteniéndonos firmes en la fe. Una de las cosas, hermanos, que Satanás usa, aleluya, es que nos quiere robar la fe. Él nos quiere robar la fe. Él nos quiere robar el gozo, la alegría, la felicidad. Pero, hermano, yo creo, hermanos, que cuando nosotros a través de esta palabra meditamos y nos llenamos de esta palabra, aleluya, podemos ver, hermanos, que esto significa que la fe en el poder del nombre de Jesús, tal así como nosotros lo explicamos más arriba, pero también esto es una fe basada, hermano, en el conocimiento de la obra del Cristo, de la gloria, y es una fe expresada en acciones concretas, no solo en palabras, hermano. Bendito sea Dios. Aleluya, gloria a Dios. Yo creo, hermanos, que la sangre de Cristo tiene poder. Esa es otra arma. Vega, Dios le bendiga, bienvenida a Lai. Dios me la bendiga grandemente. Otra de las armas poderosas que podemos tener es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una gran protección para nuestra vida. Bendito sea Dios. La sangre, hermanos, podemos ver allá en el Apocalipsis, la sangre del Cordero. La sangre es la protección perfecta contra el acusador, contra aquel que te señala con el dedo, con aquel que te critica. Aleluya, con aquel que te hace la guerra. La sangre es nuestra protección contra el acusador, porque la sangre de Cristo, hermano, nos da una posición nueva delante de Dios, hermano. Y con la sangre de Cristo nos cubrimos, la sangre de Cristo nos limpia, la sangre de Cristo nos lava, la sangre de Cristo nos cubre, hermano, de cualquier cosa que el enemigo, cualquier acechanza que quiere poner en contra de nosotros. La sangre nos protege, hermano. Yo estoy, hermano, contento con Dios. Bendito sea Dios, contento, hermanos, porque Él ha sido más que bueno conmigo. Y yo sé que muchos de los que están ahí detrás de la pantalla, yo sé que Dios también ha sido bueno con ustedes. Nos ha dado la vida, nos ha dado una familia, nos ha dado unos hijos que nos aman, hermano. Y yo, Michael, Dios le bendiga, bienvenido a Live, saludos ahí a lo lejos, donde quiera que se encuentre, a ti, a toda tu familia, hermano. Dios te bendiga grandemente. Entonces, hermanos, podemos ver
que otra de las armas, hermano, que tenemos, porque el tema se llama las armas espirituales, aleluya, que Dios nos ha entregado. Otra de las armas que tenemos es su espíritu, que es una fuerza, hermano, inquebrantable, el Espíritu Santo de Dios. Esa es una de las armas más poderosas que puede tener una persona, aleluya, al Espíritu Santo de Dios adentro de su vida, aleluya, adentro que mora en su corazón, en su alma. Él tiene el control absoluto de todo lo que hace. Aleluya, cuando miramos en 1 Corintios 6, ahí en el versículo 16 podemos leer: bendito sea Dios, el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu, hermano. Aleluya, se hace uno solo, hermano, porque la presencia plena del Espíritu Santo es la que nos llena de fortaleza. La presencia del Espíritu Santo, hermano, en nuestra vida es la que nos guía hacia toda verdad, toda justicia. La presencia, hermano, del Espíritu Santo es la que nos dirige, hermano. Saludos igualmente, mi hermano, Dios te bendiga. Es la que nos dirige. La presencia plena del Espíritu Santo es la que nos llena, es la que nos sustenta aquello que nos hace falta, es la que llena aquel vacío del corazón que solo Cristo puede llenar. Aleluya. Aquella que nos llena de poder, aleluya, para confrontar cualquier embate del enemigo, cualquier ataque del enemigo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda en los momentos difíciles. Y Él es quien nos da, hermano, el poder para poder vencer en la batalla. Un cristiano, hermano, sin el Espíritu Santo, hermano, aleluya, no va a poder prevalecer. Un cristiano sin el Espíritu Santo es un cristiano muerto espiritualmente, hermano. Por eso yo digo, hermano, que necesitamos, aleluya, buscar la presencia del Espíritu Santo urgentemente, hermano. Necesitamos buscar la llenura y la investidura del Espíritu Santo para nuestras vidas, hermano. Aleluya. Hoy el enemigo ha creado una serie de videos, ha salido una tal aplicación que se llama IA y mucha gente está siendo engañada. Estas organizaciones y estas cosas, hermanos, son creadas simplemente con el objetivo de quitar del corazón del hombre, hermano, de quitar el anhelo de buscar a Dios, de quitar el deseo de servirle a Dios. Por eso ha creado tantas aplicaciones, tantas cosas, hermanos, para que el hombre no crea en Dios, no crea en Jesucristo, hermano. Aleluya. Si ustedes se fijan, hemos visto una serie de videos, hermano, donde, aleluya, podemos ver, hermano, cómo le inventan cosas, cómo hacen videos, donde están en las congregaciones haciendo tantas cosas, hermano. Pero la mayoría de esos videos son falsos, hermano. Hay videos que son reales, son pocos y contados los casos que se han dado. Porque la iglesia tampoco, hermano, no todos son perfectos. Hay gente que ha cometido errores, pero es ahí, a esas aplicaciones que han salido, hermano. Y no importa que me bloqueen este video, no importa que el algoritmo no lo reproduzca con otras personas, pero gloria a Dios con los poquitos que están escuchando la palabra de Dios. Entonces podemos ver cómo han creado estas cosas para que el hombre no se acerque a Dios, para que diga qué horrible los caminos de Dios, qué feo que son, cómo se practican los cristianos, los evangélicos. No me gustaría entrar en esa religión para que la gente no conozca la verdad, para que la gente no conozca a Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar, hermano. También dice la palabra que el amor de muchos se enfriaría, aún de los cristianos, hermano. Por eso podemos ver cuántos cristianos antes le servían al Señor, y al ver tantas cosas. En una ocasión una persona me dijo: yo ya no estoy yendo a la iglesia, ya dejé ir a la iglesia, me dijo un joven, porque tantos casos y tantas cosas que se han dado,
que hoy están vituperando a la iglesia, hoy la han denigrado a la iglesia. Hermano, pero ¿de qué se asusta esta persona? ¿De qué se asusta? Le dije yo, si la Biblia habló de esto, hermano, que seréis aborrecidos a causa de mi nombre, dijo Jesús. Se van a inventar cualquier cosa, hermano, para hacer quedar mal a la iglesia. Se van a inventar cualquier excusa, cualquier video falso van a hacer para hacer quedar mal a los cristianos. Pero la Biblia dice, hermano, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y a su nombre. Entonces, hermano, ¿por qué de asustarnos, hermano? Sino que más bien algunos cristianos, hermanos, se han desanimado porque han visto estas cosas, hermano. Como que no leyeran la palabra de Dios. La palabra de Dios que habló de todos estos tiempos que iban a llegar, hermano. Estamos en tiempos proféticos, hermano. Estamos en tiempos finales. Aleluya. Yo creo que es tiempo, hermano, que nos apercibamos. Aquellos que somos cristianos, que hoy tal vez estamos dormidos, estamos desanimados, hermano. Yo creo que es tiempo que nos apercibamos, porque Cristo viene en breve, hermano. La venida del Rey de Reyes y Señor de Señores está cerca. La venida está hoy más cerca que nunca, más cerca de lo que nosotros imaginamos, dice la palabra de Dios. Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermano. Aleluya, cuántas veces nos ha rescatado de un accidente, cuántas veces nos ha librado de la muerte, cuántas veces nos ha librado de una enfermedad, cuántas veces nos levantó de una camilla, hermano, donde tal vez, hermano, estábamos a punto de morir y Dios tuvo misericordia de nosotros, hermano. Aleluya, porque Dios es bueno, Dios es bueno. Dios le bendiga a Yader Pérez, Dios lo bendiga grandemente, hermano. A donde quiera que se encuentre, Dios bendiga su vida. Hermano, Dios es bueno. Dios sigue siendo bueno, hermano. Cuántas veces nos libró de la muerte, hermano. Y nosotros no nos hemos dado ni cuenta, hermano. Hermano, ¿sabe usted, hermano, cuántas veces veníamos viajando para poder llegar a esta nación, hermano, a Estados Unidos? Aleluya. Y en el camino, hermano, cuántas veces nos pudo haber librado nuestro Dios de la muerte, hermano. Nos tuvo misericordia, hermano. Hermano, mire el rostro, hermano, no estamos envejeciendo. No estamos envejeciendo. La Biblia dice, hermano, que no podemos seguir perdiendo el tiempo, sino aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La juventud se acaba, hermano. Aleluya, un momento, y así pasa en un 2x3, en un abrir y cerrar de ojo, hermano. Ya nos hicimos viejos, ya estamos mayores, hermano. Aleluya, no es tiempo, hermano, de estar perdiendo el tiempo. Es tiempo de buscar a Cristo Jesús. Aleluya, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya, qué bonito dejarle esa herencia a nuestros hijos, hermano. Qué bonito enseñarles el camino. Qué bonito que tus hijos nunca agarren un vicio, hermano. Qué bonito que tus hijos sean hijos de obediencia, hijos rectos, que se gradúen, que sean buenos, que busquen a Dios, que Dios les regale una esposa, un esposo que los ame, servirle al Señor. No hay nada más hermoso que eso, hermano. Eso no se compara con oro, con plata, con nada, hermano. Aleluya. Muchos están buscando fama, muchos están buscando dinero, muchos están llenando sus cuentas, hermano. Aleluya, y no sabemos, hermano, si mañana amaneceremos vivos. Yo creo que lo más importante, hermano, es tener a Cristo Jesús dentro del corazón. Aleluya, hermano. Aleluya. Dice que raíz de toda amargura es el amor al dinero.
Alabado sea el Rey de Gloria, hermano. Yo creo que Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, hermano, y nos ha dado la oportunidad de que podamos haber llegado a esta nación, hermano. Que nuestros pies hayan pisado esta nación. Bendito sea Dios. Pero yo creo que tenemos que entender, hermano, que tenemos una lucha, hermano. Tenemos una batalla espiritual, la cual le estamos, hermano, peleando. Aleluya, por nuestra familia. ¿Sabía usted que el enemigo quiere destruir a sus hijos? Quiere destruir su matrimonio, quiere destruir su vida. Pero si nosotros peleamos, hermano, con nuestro Dios de nuestro lado, vamos a ganar. ¿Sabe por qué? Porque el Dios al cual nosotros le servimos no conoce la derrota, no ha perdido una. Dice, ganador de 1000 batallas. Ha ganado muchas batallas, hermano, y no ha perdido ni una. Porque el que va delante de nosotros va como poderoso gigante. Allá en el libro de Josué le dice, y nadie le dice, te podrá hacer frente, le dice. Porque yo estaré, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esa palabra es para ti también, tú que me estás escuchando. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, dice el Señor, a través de su palabra. Nadie te podrá hacer frente, y porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Yo estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. ¡Guau, hermano! ¡Qué palabra, hermano! ¡Qué palabra, hermano! Gloria a Dios. Yo creo que Dios, hermano, nos habla todos los días. Yo creo y estoy seguro, 100% seguro, hermanos, que Dios nos habla en cada momento. Aleluya. La palabra de Dios, hermano, no se hizo para contender. La palabra de Dios se hizo para redarguir, para edificar, aún para exhortar, hermano, para que nosotros volvamos a aquello que está torcido al camino. Volveos a la senda antigua, dice la palabra de Dios. Aleluya, bendito sea Dios. Cuánta gente, hermano, permítame, me meto ahí. Hoy no duerme por estar pendiente, hermano, de sus ahorros y de sus cosas. Cuánta gente, hermano, no tiene paz en su corazón. Cuánta gente peleado, unos con otros, enemistados, hermano. Pero yo creo que Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás. Dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a dar paz, a traer paz a nuestros corazones, hermano. Aleluya, aquella paz que el mundo allá afuera no nos puede ofrecer. ¿Cuánta gente hoy, hermano, se está refugiando en el alcohol, en las drogas para poder olvidar aquella herida, para poder sanar una herida, hermano? ¿Cuánta gente se está refugiando, hermano, en cosas, hermano, ilícitas para poder tener paz por un momento, alegría en su corazón? Cuando, hermano, hay algo que es una fuente inagotable donde el amor, donde la alegría, donde la paz no se termina. Y con esto no les estoy diciendo, hermanos, que nosotros como cristianos no lloramos, no tenemos problemas. No les estoy diciendo que no nos equivocamos. Hermano, sí, hay momentos donde lloramos, pero dice la palabra que Él enjugará nuestras lágrimas. O sea que Él nos consuela con su Espíritu Santo. Él nos está diciendo ahí, hermano, que esa paz que Él nos da no puede darle el mundo, porque en los momentos más difíciles es cuando llega esa paz que solo Cristo puede dar. Aleluya. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Dice que traigamos cautivo, dice el siguiente versículo,
nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, hermano. Aleluya. ¿Sabía usted que usted para poder, hermano, cometer un error, para poder robar, para poder mentir, para poder matar a otra persona, para poder hacer algo, hermano, fallarle a su esposo, a su esposa, usted primero tiene que pensarlo, entra primero por la mente, hermano. Por eso la Biblia dice que traigamos cautivo nuestros pensamientos, porque la mayoría de nuestros pensamientos son malos, hermano. Dice que traigamos cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, hermano, a la palabra de Dios, a la verdad, aquella que nos guía a toda verdad y a toda justicia, hermano. Yo creo, hermano, que la Biblia es tan extensa, hermano. La Biblia es tan maravillosa. Cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios y empezamos a leerla y a escucharla y a hablar de la palabra de Dios, yo creo que cada día aprendemos algo nuevo. Yo creo que podríamos pasar hablando, hermanos, toda la noche. Podríamos pasar hablando toda la mañana, toda la noche, toda la tarde de la palabra de Dios. Y no pararíamos, no terminaríamos, porque la palabra de Dios es extensa. La palabra de Dios nos enseña, nos capacita y nos enseña de qué manera tenemos que vivir, cómo tenemos que conducirnos, hermano. Aleluya. Yo creo, hermanos, que nuestro Dios nos habla. Yo creo que Él no se equivoca. La palabra de Dios nunca, hermano, nunca volverá vacía, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la verdad es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Solamente Cristo Jesús. Dios le bendiga, hermano. Espero que usted atesore esta palabra, la ponga en su corazón, llene su vida de gozo, de alegría. Si tiene algún problema, hermano, alguna dificultad, órele al Señor. No le vaya a contar al vecino, no le vaya a contar a otras personas, hermanos, porque yo creo que no le van a dar una respuesta, o le pueden dar una respuesta, pero yo creo que el mejor consuelo, hermano, al mejor lugar donde nosotros, hermanos, tenemos que acudir cuando estamos, hermanos, pasando un proceso, una dificultad, cuando estamos pasando angustia, cuando nuestro corazón llora, hermano, cuando necesitamos, hermano, aleluya, una palabra de esperanza, cuando nos sentimos deprimidos, porque hay momentos donde sentimos depresión, hermano. Yo creo que solo hay un solo lugar donde podemos ir, y es a Cristo Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Oiga qué hermoso, hermano. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice la palabra de Dios. Él es el pan de vida, dice. Yo soy la luz del mundo, dice la palabra de Dios. El que viene a mí no andará más en tiniebla. Aleluya. Dice que Él sana a los quebrantados de corazón. Entonces, hermano, al único lugar donde nosotros podemos acudir es a la fuente inagotable. Es aquella que brota sin cesar vida, brota amor, aquel amor que tanto estamos necesitando, hermano. Que Dios les bendiga, hermano, que Dios bendiga su vida de una manera muy especial. Dios bendiga a sus hijos, aleluya, y a cada uno de los que le rodean. Espero que esta palabra usted la guarde, usted la atesore en su corazón. Dios le bendiga de igual manera. Y Sara, no le sé muy bien el nombre. Dios la bendiga grandemente, o lo bendiga quien sea. Entonces, hermano, atesore esta palabra en su corazón. Guárdela, hermano,
y no solamente que le entre por aquí y le salga por el otro, sino que usted la ponga por obra, usted medite en esta palabra y créame que mientras usted está vivo, todavía hay esperanza de buscar a Cristo Jesús. Dios le bendiga.